Si alguna vez te preguntaste cómo oler a Mia Colucci, este video es para vos. Hola a todos, yo soy Luna y como buena fan de Rebelde Way, sé que Mia Colucci no solo se distinguía por su estilo o su actitud, sino por ese conjunto de detalles que la hacían irresistible, incluso su aroma. Probablemente alguna vez conociste a alguien que tenía un olor tan rico y tan propio que apenas sentías ese aroma, ya sabías que esa persona estaba cerca. Y si vos también querés ser esa persona, seguí viendo este video, porque hoy te voy a dar tips de higiene para oler bien todo el día. Y claro, hablando de olores inolvidables, Mia Colucci siempre transmitió esa vibra dulce, elegante y súper cuidada. Personalmente, siempre imaginé que su aroma tenía un toque a vainilla, algo suave pero presente. Femenino, pero con carácter, muy en su estilo. Y eso es lo que vamos a recrear hoy. ¿Cómo lograr ese aura que ella tenía sin necesidad de gastar una fortuna en perfumes ni complicarte la vida? Pero esperen, antes de empezar, quiero decirles que estamos a nada de llegar a los 10.000 seguidores y para celebrarlo, varios me dijeron que haga unas preguntas y respuestas. Así que pueden usar este video o cualquier otro del canal para dejarme la pregunta que quieran. De verdad, lo que sea. Pueden preguntarme sobre tips de belleza, estilos, gustos personales o incluso cosas sobre mí. Y si quieren, también pueden comentarme algo sobre ustedes para conocernos un poquito más. Y ahora sí, sin tanta charla, comencemos hablando de lo básico, la higiene. La higiene es fundamental y totalmente necesaria para tener un buen olor. Si no tenés una buena higiene, vas a oler mal. No hay otra vuelta. Para oler bien, primero hay que dejar de oler mal. Por eso, quiero empezar por algo que a veces se subestima, pero que se nota al instante. La higiene bucal. Es algo chiquitito, pero decisivo. No hace falta no haberse bañado para dar una mala impresión. Con solo abrir la boca y que haya olor, ya dice muchísimo de vos. Más allá de usar productos específicos, lo realmente importante son los hábitos. La higiene bucal no tiene una única rutina perfecta, pero sí hay pasos básicos que hacen toda la diferencia. Puedes empezar por el hilo dental, que además de sacar restos de comida que el cepillo no llega a limpiar, ayuda a evitar mal olor y mantiene tus encías sanas. Después, usa un raspador de lengua. Aunque no parezca, la lengua se ensucia muchísimo y ahí se acumulan bacterias que generan mal aliento. Por eso es clave limpiarla siempre. Obviamente, seguí con un buen cepillado usando el dentífrico que prefieras, pero hazlo bien, sin apuros y cubriendo toda la boca. Recordá cepillarte 3 veces por día, sí o sí. Y para terminar, usar un enjuague bucal para refrescar, desinfectar y sellar todo el proceso. En resumen, una buena higiene bucal no es complicada, solo requiere constancia. Si mantenés estos hábitos todos los días, vas a notar el cambio enseguida, y los demás también. Ahora sigamos con algo igual de importante, las axilas. La limpieza de las axilas es clave para oler bien durante todo el día, porque es una zona donde se acumula sudor y bacterias. Y sí, el olor no lo provoca el sudor en sí, sino esas bacterias. Por eso la higiene diaria es fundamental para mantener la zona fresca y sin mal olor. Así como la higiene bucal habla mucho de una persona, las axilas también dicen más de lo que crees. Es una zona súper sensible, propensa a acumular sudor, bacterias y residuos de desodorante. Y si no se limpia bien todos los días, el olor aparece aunque ese es el mejor antitranspirante del mundo. Por eso, tener una buena rutina para esta zona es fundamental si querés oler bien todo el día. Primero, usa un jabón antibacterial para prevenir cualquier mal olor cuando transpires. Ayuda muchísimo a mantener la zona libre de bacterias. Límpialas con guantes de baño, porque emulsionan mejor el jabón y remueven los restos de desodorante mucho más a fondo que solo con la mano. Después, asegúrate de higienizar bien la zona con un jabón suave, como uno de bebé o uno neutro, para evitar irritaciones y mantener la piel cuidada. Si te rasuras o exfolias la zona, aplica crema hidratante después. Ayuda a que la piel se recupere, evita el ardor y mantiene la textura suave. Y esto es altamente importante y casi nadie lo sabe. El protector solar, sí, se usa. Yo tampoco tenía idea, pero la piel de las axilas es delicada y se mancha muy fácil, sobre todo si te depilas. Así que un poquito de protector ayuda un montón a evitar manchas y a cuidar la piel. Por último, elegí un desodorante acorde a tu piel. Yo recomiendo los desodorantes en esfera, porque distribuyen el producto mejor, no vuelan por todos lados como en los aerosoles y tienden a manchar menos la ropa. Con esto ya tenés una base sólida para que tus axilas nunca jueguen en tu contra. Y así como hablamos de la higiene bucal y de las axilas, también quiero mencionar la higiene de los pies, que muchas veces es la más olvidada. Los pies nos sostienen todo el día y aunque no se vea tanto, necesitan cuidados igual de importantes para evitar el mal olor, hongos y resequedad. Primero, lavalos bien con agua a temperatura normal, ni fría ni caliente, y con un jabón neutro y antibacterial pasando bien entre los dedos. Después,
seca completamente, porque si quedan húmedos es cuando aparecen los hongos. 2 veces por semana puedes exfoliar los pies para eliminar la piel muerta. Puedes usar cualquier exfoliante o hacer uno casero. Mezclas 2 cucharadas de azúcar, una de aceite de coco o aceite de bebé y una de vaselina. Lo masajeas por 2 minutos y enjuagas. Después viene la hidratación, que es clave para evitar resequedad, durezas y grietas. Puedes usar crema o vaselina, lo que tengas. Para evitar el mal olor, usa medias de algodón, que dejan respirar al pie. Y aplica talco para evitar transpiración, sellar todo y mantenerlo seco por más tiempo. Son detalles simples, pero hacen una diferencia enorme en cómo te sentís y en cómo olés. Ahora sí, vamos a meternos en lo que muchos estaban esperando, la limpieza profunda de todo el cuerpo. Esa rutina que te hace oler increíble desde que salís de la ducha hasta que termina el día. Porque si hablamos de oler bien, yo siempre pienso en Mia Colucci. Para mí, ella tiene esa vibra de persona que huele a vainilla, suave, dulce y fresca todo el día sin esfuerzo. Literalmente, vos la imaginás entrando a un lugar y dejando ese aroma rico, elegante y súper reconocible. Y aunque obviamente es un personaje, esa sensación se puede lograr con buenos hábitos, una buena limpieza profunda y algunos truquitos más que voy a contarte ahora. Ahora sí, hablemos de la limpieza profunda, porque bañarte no es solo meterte bajo la ducha y ya. Una buena ducha es literalmente el primer paso para construir un aroma que dure todo el día. Es ese momento donde sacás las impurezas, residuos, sudor, perfume viejo, todo eso que se acumula y que a veces ni te das cuenta. Además, una ducha bien hecha no solo te hace oler mejor, sino que también deja la piel más suave, más limpia y mucho más preparada para absorber los productos que vamos a aplicar después. Por eso, siempre digo que la base de oler rico empieza acá, en cómo te cuidas tu piel desde el minuto 1. Así que antes de entrar a los productos, fragancias y demás, vamos a arrancar por la ducha, que es donde empieza toda la magia. La ducha es un momento clave donde elegís qué aroma querés que te acompañe todo el día. Y algo que podés hacer es crear tu propia rutina con un olor determinado. Puede ser vainilla, como en este caso con Mia Colucci, pero también puede ser cereza, coco, fresas, durazno, lo que más te guste. No hace falta que cambies todo de golpe. Puedes empezar de a poco, reemplazando productos por otros que tengan el aroma que querés. Jabones, cremas, shampoos. De esa manera, el olor se va potenciando paso a paso. Así lográs que el aroma quede impregnado en la piel y no que dependa solo del perfume en algunos puntos del cuerpo. Algo súper importante es combinar aromas, pero dentro de la misma familia. Esto hace que tu olor final sea más intenso, más uniforme y que dure muchísimo más. Y acá viene lo clave, la doble limpieza. La primera limpieza es para limpiar en serio. Sacas sudor, suciedad, desodorante, crema, todo. Puedes hacerla con un jabón en barra o con uno líquido, lo que prefieras. La segunda limpieza es la que aporta aroma. Esta sí, hacela con el jabón que más huela, ese que representa el olor que querés llevar todo el día. Si querés que la limpieza sea más efectiva, puedes usar guantes emulsivos. Son súper suaves, ayudan a que el jabón emulsione más rápido y limpian sin irritar. Lo que no te recomiendo son las esponjas de red, ya que tienen demasiadas capas, se pierde un montón de producto ahí adentro y retienen humedad, lo que genera bacterias. Y no olvides esas zonas que la mayoría suele pasar por alto. Detrás de las orejas, el ombligo, la espalda, sobre todo la parte media, el cuello, las uñas, las rodillas, todo eso también se ensucia y también huele. Ahora sí, vamos con el post ducha, que es igual de importante que la limpieza. Si te gusta salir con la piel bien hidratada, puedes usar un aceite post ducha, que se aplica con la piel húmeda todavía dentro de la ducha. Eso deja la piel súper suave y con un olor base muy rico. Después de eso, sequen completamente el cuerpo. Esto es clave. Si tu piel queda húmeda, no va a absorber bien los productos que vienen después y no vas a conseguir que el aroma se adhiera. Seguimos con las cremas corporales. Como dije antes, lo mejor que podés hacer es el layering, que básicamente es usar productos de la misma familia de aromas. Obvio que puedes mezclar vainilla con magnolia, por ejemplo, pero no mezcles demasiados olores distintos porque al final ninguno se potencia y queda como un aroma raro, mezclado sin sentido. Y hablando de cremas hidratantes, siento que muchas personas no le dan la importancia que tienen, pero aplicar crema después de la ducha es fundamental. Sella la hidratación que ganaste, deja la piel suave y hace que cualquier olor que pongas encima dure muchísimo más. Después pasamos al body splash, que como indica su nombre, es para rociarlo en el cuerpo. No es un perfume, es más liviano. Y si querés potenciar muchísimo más el aroma, puedes aplicarlo también sobre tu ropa. Ahí se siente todo el día. Y para terminar la rutina post ducha, obviamente cerrás con tu perfume preferido, usando el aroma que más te guste.
Aplicaron zonas estratégicas para que el aroma dure más, es decir, en el cuello, a los costados, no en la garganta, detrás de las orejas, en las muñecas, pliegues de los codos, detrás de las rodillas y entre el pecho y clavículas. Un poquito en la ropa o en el cepillo de pelo, pero muy leve, para que no manche ni reseque. Y por último, el desodorante para cerrar la rutina completa y salir oliendo fresco todo el día. Y con eso cerramos la rutina post ducha. Ya quedás hidratada, suave y con tu aroma favorito bien aplicado en los puntos clave. Básicamente, ya tenés la base perfecta para oler rico todo el día. Ahora sí, vamos a pasar a lo más divertido. Las recomendaciones de productos. Perfumes, body splash, cremas, shampoos, jabones, de todos los aromas y para todos los gustos. Primero voy a nombrar opciones generales y después sí nos metemos de lleno a la vainilla. Si querés oler a cerezas y buscar ese aroma dulce y jugoso como fruta recién cortada, te recomiendo estos productos. Si lo tuyo es el coco y preferís un olor veraniego, cálido y playero, estos son los productos ideales. Para quienes aman las rosas y buscan algo romántico y elegante para todos los días, estos son mis favoritos. Si sos de los aromas relajantes y frescos, la lavanda siempre es un acierto y estos productos funcionan increíble. Si preferís algo cítrico, limpio y súper energizante, todo lo que tiene el olor a limón te va a encantar, así que te dejo estos recomendados. Para un aroma frutal suave y cremoso, tipo durazno maduro, estos productos son perfectos. Si sos fan de lo fresco, acuático y frutal, la sandía es un golazo y estos son mis elegidos. Si buscas algo femenino, liviano y fácil de combinar, los aromas florales nunca fallan. Por eso te muestro estas opciones. Si te gusta lo tropical y dulce sin ser empalagoso, la banana es perfecta porque deja un aroma cálido, cremoso y súper veraniego. Y si te gustan los aromas cálidos, el chocolate es ideal para dejar esa vibra rica, dulce y súper adictiva que dura un montón en la piel. Si sos fan de lo dulce, con un puntito ácido, la frambuesa es perfecta. Es frutal, vibrante y deja un aroma riquísimo sin ser pesado. Ideal para un olor dulce más liviano. Si querés otro aroma que no mencioné o tenés uno en mente, coméntamelo y te digo qué productos puedes usar para conseguirlo y armar toda tu rutina con ese olor. Ahora sí, vamos a meternos en recomendaciones específicas para oler a vainilla. Y sinceramente, siento que Mia Colucci en 2025 sería fanática de este tipo de aromas. Dulces, suaves, elegantes y súper reconocibles. Como ese olor que te acompaña todo el día sin esfuerzo. Empecemos por los exfoliantes. Son un paso clave si querés que tu piel huela rico por más tiempo. Exfoliarte al menos 3 veces por semana ayuda a remover las células muertas, dejar la piel más suave y permitir que los aromas de tus productos se adhieran mejor. Una piel limpia y lisa retiene muchísimo mejor el olor que una piel con textura o impurezas. Por eso, para empezar tu rutina vainilla vibes, te recomiendo estos exfoliantes y marcas que trabajan súper bien este tipo de aromas. Veganis, Sarac, Dove y Tree Hut. Son opciones accesibles, con buenas fórmulas y dejan la piel suave, luminosa y lista para absorber cualquier crema o perfume de vainilla que uses después. Para el cuidado del pelo, te recomiendo usar líneas que acompañen esta misma familia aromática. Así, el aroma queda más integrado en todo tu cuerpo y no solo en la piel. Una opción increíble es la línea Maui Vainilla Bean, que deja el cabello suave, brillante y con un aroma dulce espectacular. Otra alternativa que amo es Native Hair, en su versión Coconut y Vanilla, que combina lo cremoso del coco con la dulzura de la vainilla. Y también tenés Organics Vanilla Silk, que deja el pelo súper sedoso y con un olor riquísimo que dura un montón. Sigamos con los jabones para acompañar esta vibra dulce. Puedes usar Dove Karité Vainilla, tanto en barra como líquida. También está Lux Flor de Vainilla, que tiene un aroma bastante definido. Si quieres algo accesible, Bonté del día cumple perfecto. Y si preferís fragancias más marcadas, Vanilla Foaming Head Wash de Tree Hut o Warm Vanilla Sugar de Bath and Body Works. Son excelentes opciones dentro de la línea de vainilla. En cremas corporales hay muchísimas opciones para elegir dentro de la línea de vainilla. Las más conocidas son Bare Vanilla de Victoria's Secret, Vanilla Bean Noel de Bath and Body Works y la Boom Boom Cream de Sol de Janeiro, que tiene una base cálida que combina perfecto con vainilla. También tenés alternativas más accesibles como Nivea de vainilla, vainilla de Cashmere de EOS, Dove y French Vanilla Bean de Organics. Igual que con las cremas, en perfumes y body splash tenemos una cantidad enorme de opciones con aroma a vainilla y muchas de ellas súper económicas. Empiezo con algunos clásicos: Bare Vanilla de Victoria's Secret, Vanilla de Body Fantasies y el 71 de Sol de Janeiro. También tenés opciones nacionales muy buenas como Irresistible
número 268 de Millanel, Millanel 216, Mykonos de Bagués, Soft Musk de Liz Fleur de Chocodac de Avon, Soft Musk Vanilla de Avon y Cocotte in Love. Si querés algo accesible para todos los días, los Body Splash de Bonté funcionan perfecto. Y si buscas algo un poco más especial, Vanilla Skin de Plur es espectacular. Y por último, aunque suene raro, esto que voy a nombrar es un aromatizante, pero sirve igual como perfume porque queda increíble. Zafirus de vainilla. Y por último, en desodorantes también tenés opciones que acompañan perfecto la rutina con aroma vainilla. Dove, Native y Secret tienen versiones que se integran súper bien con todo lo que mencioné antes y ayudan a tener el aroma durante todo el día. Los tips que te voy a dar ahora para que el perfume te dure todo el día son poquitos pero súper efectivos. Primero, puedes aplicar un aceite corporal antes del perfume. Si combina con el aroma, te va a durar muchísimo más porque se adhiere mejor a la piel. Otro truco es emulsionar los productos con crema. O sea, mezclar un poquito de tu crema con tu fragancia o aplicarlos muy seguidos para que el olor quede más fijado. Si no tenés un perfume específico para el pelo, lo ideal es aplicarlo en el cepillo o en accesorios. Así perfumás sin dañar tu cabello. Hay un tip que dice que es rarísimo pero funciona, que es perfumar bolitas de algodón y ponerlas dentro del corpiño. Queda el aroma súper impregnado todo el día. Y otro método, igual de extraño pero real, es dejar macerar tu perfume en un lugar oscuro y cerrado por varios meses. Cuanto más concentrado y profundo el color, más suele durar. Y bueno, con esto cerramos todos los tips. Son simples, algunos un poco raros, pero cada uno suma más para que tu olor quede muchísimo más tiempo. Ahora sí, ya tenés todo para oler increíble. Y bueno, con esto llegamos al final. Ya viste la importancia de la higiene, la ducha, la post-ducha, el layering, los perfumes, los productos y hasta los truquitos raros que realmente funcionan. Todo suma, todo construye ese aroma propio que te acompaña todo el día. Porque sí, quizás Mia Colucci sea un personaje, pero esa sensación de que alguien entra a un lugar y ya sabes que es ella por cómo huele, es algo que cualquiera puede lograr con constancia, buenos hábitos y productos que te representen. Ese toque dulce, limpio, suave y reconocible que ella transmitía no es magia, es rutina. Así que elegí tu aroma, arma tu ritual y disfruta de oler increíble desde que te levantás hasta que termina el día. Si les sirvió, si se sintieron inspiradas o simplemente les entretuvo, no se olviden de darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Gracias por estar del otro lado y acompañarme en esto. Nos vemos en el próximo video.